Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, tu docente de comunicación intercultural, y el día de hoy vamos a darle continuidad a la unidad 4 con el tema de los encuentros interculturales. Para ello me gustaría recordarte que en la sesión anterior, la sesión 9, hablamos de los objetos de estudio, es decir, qué se estudia desde la comunicación intercultural y platicamos acerca de los objetos tradicionales de estudio sobre etnia, migración y lengua. Y el día de hoy vamos a platicar de objetos de estudio posible, es decir, conflictos generacionales, conflictos de género, de clase social o incluso conflictos de tipo religioso, y abordaremos un poco los tópicos de reflexión para poder abordar dichos objetos desde la comunicación intercultural, es decir, desde aspectos que tienen que ver con educación, salud, política, identidad, entre otros. Dentro de los contextos comunicacionales es muy importante recalcar que los estudios tradicionales en comunicación intercultural se proponen desde la intención para comprender problemáticas diferenciadoras de la cultura o bien que son constitutivas de la identidad. Como ya lo sabemos, como ya lo hemos visto, leído y comentado, dentro de una misma cultura existen elementos de diferencia que van a caracterizar la forma en la cual actuamos de manera interpersonal, es decir, cómo interactuamos. Y a eso le llamamos que se pueden identificar como conflictos de tipo generacional, religioso, social o de género. Cuando hablamos de conflictos generacionales, los vamos a definir por la diferencia de edad entre las personas involucradas. Además de eso, significa considerar que cada persona proviene de un contexto histórico, cultural, de creencias propio. Estos elementos pueden detonar conflictos en torno, por ejemplo, a algún tema. Por ejemplo, hablar o no de sexualidad, de salud reproductiva, de cómo debemos comportarnos, cómo nos comportábamos antes, cómo se comportan ahora los jóvenes, ciertos hábitos personales, prefiero leer en papel, prefiero leer en un dispositivo móvil. Estamos hablando de conflictos generacionales que no solamente tienen que ver con la edad de las personas, sino, como ya lo dice ahí el párrafo, depende de los contextos históricos, depende de nuestras prácticas culturales o en qué creemos, como para que este tipo de conflicto basado en la diferencia de edad, pero también de nuestros contextos, detone. Otro objeto posible de estudio dentro de la comunicación intercultural son los llamados conflictos de género, que puedes notar como muy vigentes en ciertos espacios digitales como lo son las redes sociales. Los conflictos de género se refieren a diferencias ante la construcción de la identidad de género. Esto puede implicar varias cosas, varios aspectos, por ejemplo, la preferencia sexual diversa, los comportamientos personales, los comportamientos sociales, que pueden provocar distintas reacciones en las familias, en los grupos de amigos, en las organizaciones sociales o colectivas, organizaciones privadas, organizaciones institucionales. En ese sentido, la identidad de género es una construcción subjetiva que va mucho más allá de la función biológica que cumple el cuerpo de una persona. Es una identidad que va a implicar, por supuesto, una manera de pensar, una manera de actuar de forma individual, pero también de forma colectiva, una manera de utilizar, por ejemplo, el lenguaje. Entonces, los conflictos de género pueden estar vinculados con conflictos de edad o generacionales, pero no forzosamente. Podemos verlo, por ejemplo, en los espacios de trabajo, ante el rechazo quizá de algún tipo de persona que pudiera padecer alguna enfermedad, o bien puede darse a nivel institucional o gubernamental, cuando alguna figura pública hace uso del lenguaje para referirse, por ejemplo, de manera denostativa a alguna de las identidades de género que están vinculadas sobre todo con lo que conocemos como comunidad LGBTIQ+. Otro objeto de estudio posible en la comunicación intercultural son los conflictos de clase social. La clase social es una atribución que está relacionada con lo que poseemos, con ciertos capitales, por ejemplo, el capital económico. Cuánto ganamos, cuánto gastamos, de qué somos capaces, por ejemplo, de invertir o de
o no tenemos esa capacidad. Sin embargo, la clase social también puede estar diferenciada por otro tipo de capitales, como el capital social. Por ejemplo, con cuántas y con qué tipo de personas me relaciono, el capital cultural, cuáles son, por ejemplo, mis niveles de estudio o educativos, qué tipo de gustos tengo cuando se refiere, por ejemplo, al tipo de consumo cultural, ir al cine, no ir, ir al teatro, ir a una librería, a una galería, a un auditorio, a un concierto, en fin. El capital cultural también es una característica clave de estas clases sociales y del conflicto que puede haber. También el capital simbólico, que es el reconocimiento que le otorgamos a una persona dentro de un grupo social. En este sentido, estoy siguiendo a un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu, que es finalmente quien nos habla de esta diferenciación de capitales. Si bien es cierto que las clases sociales existen, los conflictos que se generan entre clases sociales pueden ser de distinta índole. Por ejemplo, la movilidad social, cambiar de una clase, que puede ser mejorar o empeorar por situaciones económicas o también por cuestiones sociales, cómo se distribuye la riqueza, imposiciones de poder, etcétera. Otro de los objetos de estudio posible en la comunicación intercultural es el conflicto religioso. Estos se van a definir en términos de creencias que a su vez implican ciertas prácticas más o menos semejantes o bien muy diferentes entre sí. Estas prácticas y creencias religiosas pueden significar el sometimiento de un grupo social ante otro grupo social o bien el deseo de un grupo social por prevalecer y ejercer el poder para desacreditar a otro grupo social. En el peor de los casos, el conflicto puede ser minimizar la existencia de creyentes de alguna religión en algún espacio geográfico. Los conflictos religiosos suelen tener características que, según la historia nos cuenta y nos recuerda, son sumamente delicados, ¿no? Es decir, va más allá de la creencia y va a implicar por lo menos, ¿verdad?, el ejercicio del poder como una fuerza quizá armada o militarizada. Entonces, los conflictos religiosos también son parte de estos escenarios o contextos desde los que podemos estudiar desde la comunicación intercultural. Como te decía, dentro de los tópicos de reflexión que nos plantean Cynthia Peck, Vivian Romeo y Marta Rizzo en el Manual de Comunicación Intercultural, están los tópicos de reflexión. Por un lado, hemos visto cuáles son los objetos de estudio tradicionales: etnia, migración, lengua. Y también hemos platicado de posibles objetos de estudio, como lo son los conflictos generacionales, conflictos de género, conflictos de clase social, conflictos religiosos. Puede haber, por supuesto, otro tipo de conflictos. Aquí lo importante es que estos conflictos suponen escenarios para la comunicación intercultural, que a su vez quedan implicados en otros escenarios, como por ejemplo, podemos abordar conflictos de género en escenarios de salud, pero también podemos abordar conflictos de clase social desde el punto de vista de la educación o la política, o conflictos generacionales que tienen que ver sobre todo con aspectos de salud o política. De lo que se trata desde el tópico de reflexión es educar a la sociedad para la interculturalidad, buscando que existan sobre todo políticas públicas que consideren la multiculturalidad en temas de salud, de democracia, autonomía e identidad. Te doy un pequeño ejemplo en este párrafo desde la perspectiva de la comunicación intercultural y que podemos estudiar, puesto que en breve se aproxima la actividad que tienes que entregar, la actividad 4, y que es la última, es un análisis, pero ya platicaremos de eso. Aquí el ejemplo dice: el conflicto de género, ese es un objeto de estudio posible, entre mujeres y mujeres trans, considerando las modificaciones en la manera de emplear el lenguaje y la lengua, que sería el objeto de estudio tradicional, en las políticas públicas, es decir, el tópico de reflexión de un determinado país, estado o localidad. Ahora lo voy a leer de manera corrida. ¿Qué podemos estudiar en la comunicación intercultural? El conflicto de género entre mujeres y mujeres trans, considerando las modificaciones en la manera de emplear el lenguaje y la lengua
en las políticas públicas de un determinado país, estado o localidad. Lo que estoy haciendo en el párrafo es identificar con colores a qué pertenece cada elemento de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora en esta unidad 4. El conflicto de género es un objeto de estudio posible. El lenguaje y la lengua es un objeto de estudio tradicional en la comunicación intercultural y las políticas públicas serían el tópico de reflexión.